de Expreso, mi nombre es Diana Rojas. Bienvenidos a una emisión más de Voces de la Ciudad. El día de hoy pues me encuentro muy contenta porque recordemos que estamos en el marco pues de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que como ya sabemos pues se lleva a cabo el día 8 de marzo, al cual pues ya no falta tanto tiempo. Pero no les voy a hacer tan largo la introducción, pero sí quiero presentarles a nuestra gran invitada, la doctora Katia Cecilia Oresti Maldonado. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes compartiendo. Ay, gracias, doctora, por estar con nosotros y sobre todo por aceptar nuestra invitación. Quiero empezar esta plática, no tanto entrevista, sino más que nada plática para conocerla más de cerca. Sí, también como en su faceta ya de doctora en psicología. Sí, ya. Pero también quiero conocer, doctora, más personalmente a usted. Ok. Comienzo por preguntar, ¿quién es Katia Cecilia? Uy, ¿quién es? En este momento de mi vida, creo que soy una mujer muy guerrera, muy guerrera. Creo que mi historia de vida, como en este momento de mi vida, si yo volteo hacia atrás, veo tantas cosas que he vivido, que me han formado y que justo ahorita lo estaba comentando con mi mamá, ¿no? O sea, por una charla que teníamos, que le digo, bueno, es que yo hoy por hoy siento que he salido de un pozo muy profundo que jamás pensé salir, ¿no? Entonces, y me admiro mucho, ¿no? O sea, de cómo he logrado resistir, sobrevivir, de la gente que ha estado a mi lado. Entonces, sí, o sea, yo creo que soy una guerrera, ¿no? O sea, de la vida, de la lucha feminista también. Entonces, humildemente y con Con mucho muchas orgullo. lágrimas también, ¿no? También. O sea, yo creo que eso, sí. Wow, una mujer guerrera en toda la extensión de la palabra. Sí. ¿Cómo a lo largo de su vida, cómo llega el interés por estudiar psicología? Psicología, ay, no sé, siempre fui muy curiosa. Siempre fui, yo recuerdo como de niña me gustaba mucho, mis fines de semana eran jugar con mi primo, irme a los campos de fútbol con mi papá, con mi tío era un hombre divorciado. Entonces, tuve como mucho esta como influencia, ¿no? O sea, por parte de temas que tenían que ver con la crítica social, con la política, ¿no? O sea, esta curiosidad por explorar, por saber más, por leer. Yo recuerdo que en la casa de mi tío él tenía un estudio y tenía una biblioteca que a mí me parecía gigante, ¿no? O sea, yo veía todos esos libros y él era sociólogo, ¿no? Entonces, Wow. pues toda esta parte como social y crítica siempre me llamó, ¿no? O sea, mucho la atención. ¿La atrajo? Sí, como me atrajo esta curiosidad, siempre esta curiosidad de saber el porqué de las cosas, ¿no? Yo me acuerdo que en la primaria, secundaria, Cebetis, me enseñaban matemáticas, me enseñaban química y yo decía, me enseñaban una fórmula y yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ok, esta es la fórmula, pero ¿quién la dijo? ¿De dónde viene? ¿No? Entonces, como que siempre tenía esta interrogante, ¿no? O sea, del porqué de las cosas, del para qué. Y en la psicología yo creo que llego en la adolescencia, pues como la mayoría de las personas, ¿no? O sea, que tienes como estas crisis de identidad, existenciales y demás. Yo me acuerdo, con varias psicólogas y ninguna, yo me sentía como muy incómoda, ¿no? O sea, como que sentía que me trataban como niña, ¿no? O sea, me acuerdo de una que fui una vez a una consulta, yo tendría, no sé, 14, 15 años, y me puso a armar un rompecabezas. Y tenía un montón de juegos y juguetes y yo decía, no, como que estos no son mis problemas, o sea, no. Y hasta que di con una psicóloga que me gustó mucho, que me ayudó mucho en aquel entonces, y ahí nació, ¿no? O sea, como retomar como esta pregunta del porqué de las cosas,
pero ahora como en un sentido más existencial, ¿no? O sea, más como de la propia vida, de las emociones, de las experiencias. Y pues eso me llevó a estudiar, a querer estudiar psicología. Estudiar psicología. Sí. Sí, o sea, como usted lo dice, pues encontrarle una explicación, una razón de por qué suceden las cosas. Sí. Y nunca la encuentras, o sea, la verdad es de que ya con doctorado y todo, o sea, encuentras como, ¿cómo decirlo? Como algunas respuestas, algunas, comprensiones, ¿no? O sea, del mundo, pero te das cuenta que son eso, ¿no? Comprensiones. No hay una única, no hay una verdad absoluta, ¿no? O sea, en el mundo, en la vida, y eso es algo que también me ha encantado de la psicología, ¿no? O sea, como esta parte de que tu realidad es tuya, mi realidad es mía, y en algún momento quizás se pueden encontrar, pero no necesariamente tienen que ser como tan iguales, ¿no? Tan iguales, ok. El feminismo, bueno, su enfoque es en feminismo, ¿verdad? ¿Cómo es que llega este enfoque? Pues en la licenciatura yo egresé por tesis, ¿no? Tesis. Entonces mis primeros pininos en investigación fue un tema sobre machismo. Sobre machismo. Entonces yo, como a muchas mujeres y hombres que todavía hoy en día escucho, yo era de estas mujeres que decía, ay, pues el machismo no existe, ¿no? O sea, yo veía que mi papá era un hombre muy amoroso, muy dedicado, muy empático. En casa colaboraba con las tareas del hogar, estaba muy implicado. Siempre ha tratado súper bien a mi mamá, son súper amorosos, una relación de pareja muy estable. Y las parejas que yo había tenido, ¿no? O sea, hasta entonces, pues yo no sentía que había vivido alguna violencia. Entonces yo era de estas mujeres que decían, no, o sea, machismo no existe, ¿no? O sea, la violencia no. Y mi hipótesis de investigación, porque fue una investigación cuantitativa, fue esa, o sea, de que el machismo ya no existía, ¿no? Al menos aquí en Ciudad Victoria. Y pues me fui, ¿no? O sea, todo lo que es educación superior a diversas universidades, TECS, ¿no? Instituto Politécnico, no me acuerdo, todas las universidades y demás. Y pues claro que encontré todo lo contrario, ¿no? Caray, pues qué pregunté. Ajá, tipo así. Pero no, ahí me di cuenta de que admiro mucho, ¿no? A una autora que es Marina Castañeda, que ella habla de este machismo invisible, ¿no? O sea, de que claro, ya no tenemos esta figura tan explícita, ¿no? O sea, del macho mexicano, o que abiertamente hace referencia a un sobajamiento o a una violencia, ¿no? O sea, directa y explícita contra las mujeres, pero sí se refleja a través del discurso, a través de actitudes, a través de ciertos comportamientos que pasamos desapercibidos, ¿no? Entonces, ese fue como mi primer acercamiento, y ahí como que ya me cambiaron muchas cosas, ¿no? De entrada, pues me maravillé con todo lo que tenía que ver con la investigación, porque eso, ¿no? O sea, partes de una pregunta, partes de una hipótesis o de un supuesto. Y claro, en la medida que recabas información de las personas, de sus realidades, pues te das cuenta de eso, ¿no? Que a veces podemos acertar o podemos estar equivocadas, ¿no? Respecto a lo que pensamos sobre un fenómeno. Y eso es lo maravilloso yo estoy muy enamorada de la investigación, porque pues justo, ¿no? O sea, te permite comprender más allá, ¿no? Luego después en la maestría, allá hice también un proyecto que tenía que ver también un proyecto de investigación que tenía que ver con cómo se relaciona la masculinidad y la feminidad con la salud física y mental. Entonces fueron muy interesantes los hallazgos, porque encontramos que, por ejemplo, yo mujer, independientemente de mi sexo, puedo tener rasgos de personalidad masculinos, ¿no? Y quizás eso me acerque o me aleje de una salud física y mental. Y también ahí conocí como que otras autoras que me abrieron mucho el panorama, ¿no? Yo, en lo personal, y esto lo platico mucho con mis alumnas y alumnos cuando vemos toda la teoría de género y demás, pero yo me acuerdo que, o sea, yo me sentía muy rara en la primaria, porque yo recuerdo que las niñas, ya ves que llega Santa Claus y todo este show, y luego después pues todo el mundo regresa a la escuela y llevan sus juguetes, ¿no? ¿El qué te trajo Santa Claus? Y todas bien emocionadas.
Y las niñas llevaban sus Barbies, llevaban, y claro, la Barbie siempre la rosa, ¿no? El vestidito rosa, como sí. se ve, yo creo que desde ya tiempo, que el color azul pues es representativo de un hombre y el color rosa pues de una mujer. Sí, justo. Sí, o sea, todos estos juguetes que no deberían tener género, pero pues malamente a veces lo tienen, ¿no? Y yo me sentía muy incómoda. Yo me acuerdo que le pedí a Santa Claus, me acuerdo de una muñeca que se llamaba la Barbie Teresa. Barbie. Que no era la Barbie, era la Teresa. ¿Cómo que la Barbie Teresa, doctora? Era la Teresa porque, o sea, era una mona, una muñeca. Pero, y me acuerdo que traía un overolcito. Ajá. Y la Barbie, el overolcito era de color rosa, ¿no? De y la color Barbie rosa. Güera y no sé sí. qué. Ajá. Unas cintuitas. Sí, obviamente, ¿no? O sea, toda buenona. Y la Teresa no, la Teresa era más aperlada, era cabello oscuro y su overol era azul. Azul. Ajá, entonces yo hacía ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en lugar de pedirle a Santa Claus la Barbie rosa, yo le pedía a la Teresa, ¿no? O sea, le pedía, desde ahí era bien Contreras, desde ahí era bien, y aún así ni jugaba, o sea, yo prefería los juegos. Yo anhelaba que llegaba el fin de semana, ¿no? O sea, para irme con mi primo y jugar a que éramos exploradores y que buscábamos dinosaurios, o sea, juegos creativos de imaginación que se asocian más hacia la masculinidad. Hacia la masculinidad, no juegos tanto como ya sabemos que vamos a jugar que al té, que así al salón de belleza, o sea, algo que se dice que está muy representado como que esto es para una mujer. Exacto. O no sé si te pasó que, por ejemplo, en la primaria, ¿no? O sea, pero si observamos, las niñas juegan, o sea, en los pasillos, ajá, ¿no? Y ahí te sientas, y todas en bolita, en circulito. Sí. Y todas cruzaditas de piernas y comiendo ahí su lunch y todo. Y yo veía que los huercos andaban corriendo y trepándose por las gradas, ¿no? Y yo quería jugar a eso, ¿no? Pero yo no quería andar ahí trepando y cuánto. Pero pues no, o sea, era como, pues no, eso no es de niñas, ¿no? Entonces, pues tenía como que. Y siempre me sentía así. Entonces, cuando en la maestría hago esa investigación, conocí a una autora, bueno, no la conocí, la leí, que es Sandra Bem, y ella habla de eso, ¿no? O sea, ella tiene una teoría que se llama teoría del esquema de género, y habla de que, bueno, o sea, tu cuerpo sexuado a lo mejor es de una mujer, pero a lo largo de tu vida has incorporado, ¿no? O sea, elementos masculinos o que se identifican como más propios de los hombres y no tiene nada de malo, ¿no? O sea, es parte de quién eres y de tu personalidad. Entonces yo me enamoré de ella porque dije, ay, sí, yo soy así. Sí, confirmo. Sí, tipo, y que creo que son mucho como estas respuestas que nos hacen falta, ¿no? Ahorita traigo muy presente porque estoy dando una materia que vemos ahí un tema de género y el alumnado hace una línea del tiempo, ¿no? O sea, donde ellos y ellas se repiensan desde chiquitos y van como viendo, ¿no? O sea, desde que yo nací hasta que luego empecé mis primeros juegos, luego en la adolescencia, etc., pero cómo me fueron educando en ser hombres y en ser mujeres. Y analizando por ahí sus líneas del tiempo, encuentro mucho esto, ¿no? O sea, como una imposición de la masculinidad, de la feminidad, de los roles que debemos de cumplir. Y algunas y algunos están conformes y cómodos con estos roles. Y hay otra gente que no, hay otra gente que dice, ay, es que esto como que no, ¿verdad? Una investigación reciente que hice, me acuerdo que una colaboradora que entrevisté me decía, es que a mí no me gustaba ningún niño en la primaria, pero como todas andaban con los novios, pues yo, ¿quién te gusta? No, pues que fulanito. Ni me gustaba ni nada, van a quedarme atrás, ¿verdad? Ajá, y eso es bien común, ¿no? Sí. Entonces, pues no. Entonces, en la maestría me di cuenta de eso. Y la maestría, tenía yo un proyecto que se llama Relacionarte. Ajá. Salió un libro, también se publicó, muy bonito, pero era un taller para parejas. Y ese taller tuvimos la oportunidad de implementarlo en el Instituto de la Mujer. Okay. Y bueno, ese fue un proyecto que tuvo éxito, se llevó a congresos, salió en un libro, todo muy padre. Pero ahí se me abrieron las puertas para trabajar con mujeres que vivían violencia.
Entonces, hasta ese punto como que yo venía interesándome en los estudios de género, ¿no? Porque los estudios de género te hablan justo como de esta diferenciación social en torno a los cuerpos marcados como hombres y como mujeres. Pero los estudios de género o la perspectiva de género tiene un tope, ¿no? O sea, tiene un límite que no te permite cuestionarte más allá, o no siempre, pero del porqué de estas diferencias, ¿no? Entonces, para mí fue un choque muy, muy grande el escuchar, o sea, como terapeuta, el escuchar historias de mujeres que vivían violencias desde la más sutil e invisible que te puedas imaginar, hasta cosas que no, o sea, que incluso hasta son inhumanas, ¿no? ¿Cómo empiezan ese tipo de pequeñas muestras o, como decimos ahorita, pequeñas red flags que muchas veces nosotros como mujeres ignoramos, que van, como dice, desde la más mínima hasta algo que dicen, bueno, ¿cómo es esto posible? O sea, ¿cuál pudiera ser una pequeña red flag? Uy, fíjate que, bueno, algo que sale en mi investigación de doctorado es la manipulación como una estrategia muy potente para ejercer las violencias. La manipulación tiene que ver con una coacción, ¿no? Es decir, yo por medio de un argumento busco a ti persuadirte para convencerte de que termines haciendo algo que yo quiero, ¿no? Y esos argumentos apelan a muchas cosas, ¿no? Apelan a la culpa, apelan al amor, apelan a todo esto, ¿no? Entonces, hay varias formas. Por ejemplo, hoy en día están estos términos, ¿no? O sea, muy, muy en inglés y muy modernos, del gaslighting, el love bombing, ¿no? Que hemos tenido la necesidad como ¿De implementarlos? de nombrarlos, Okay. como de nombrarlos y renombrarlos, pero son formas de manipulación que siempre han existido, ¿no? Esta parte como de, y les digo siempre, ¿no? A mis pacientes, a mis alumnas, a todas, esto de, ay, mi amor, no vayas hoy, vas a salir con tus amigas, ay, y si mejor te quedas aquí conmigo, ¿no? O sea, y mira, nos quedamos a ver una película y no sé qué, ¿no? Y te lo romantizan y te convencen y así es como poco a poco te empiezan a aislar, ¿no? O sea, de tus redes de amistad, de tus redes de apoyo. Muchas mujeres, por ejemplo, ya que hay una violencia ya marcada a lo largo como de su biografía, hacen referencia de esto, ¿no? O sea, de cómo es que poco a poco me fui quedando sin amistades, poco a poco me fui alejando, porque él me decía que me quedara con él, que no fuera, pero es esto, ¿no? O sea, se utilizan como estos argumentos que apelan al amor, que apelan a la culpa, que apelan o que incluso llegan a hacerse como víctimas, ¿no? O sea, como de que, ay, es que pobre de mí, ¿no? Y entonces tú ya te remueve, que también tiene que ver con esto que menciona Marcela Lagarde de ser para otros, ¿no? O sea, las mujeres nos socializan para ser para otros y estar al servicio de otros, ya sea pareja, ya sea familia, ya sea, pero pareciera que todo el tiempo tenemos que darle gusto a los demás, estar a disposición de los demás, aunque esto implique pues yo ponerme en último lugar, ¿no? O yo sacrificar mis actividades, mis necesidades, mis planes de vida. Entonces, yo creo que una red flag muy importante, y siempre lo digo y no me canso de decirlo, es que la violencia duele, ¿no? O sea, la violencia duele e incomoda. A lo mejor yo no puedo nombrar que lo que estoy viviendo es violencia psicológica, verbal, patrimonial, física, sexual, etc., pero sí cuando mi pareja, un compañero de trabajo, alguien me hace un comentario o tiene una actitud violenta, machista, etc., las mujeres sentimos esta incomodidad, ¿no? O sea, frustración, rabia, enojo, tristeza, te sientes más chiquita, ¿no? O sea, te sientes que te están minimizando. Ajá, o sea, como si, bueno, ¿a poco sí soy eso? ¿A poco sí tendrá razón? Que uno como mujer pues muchas veces dices, bueno, ¿por qué me estás diciendo esto si se supone que me quieres? O sea, o bueno, ¿yo qué te he hecho para que tú te portes de esa forma conmigo? Y retomando este tema acerca de las red flags que muchas veces dejamos pasar, ya sea a nuestro novio, a nuestro amigo, ¿por qué las dejamos pasar? Pues las dejamos pasar hay muchas razones, ¿no?
pero hablando del ámbito de pareja, justamente mi investigación doctoral habla de este amor romántico, ¿no? Bueno, justo atendiendo mujeres que vivían violencia ahí en el Instituto de la Mujer, ahí fue donde surgió como esta pregunta de investigación, porque ellas llegaban y relataban, ¿no? O sea, como estas historias o esto que estaban viviendo en sus relaciones, y una pregunta que yo les hacía era, oye, ¿y si no estás a gusto, si no estás satisfecha en esa relación, qué es lo que te hace quedarte, ¿no? Y una respuesta que escuchaba una y otra vez era este famoso, es que lo amo, ¿no? O porque lo amo. Y entonces ahí fue donde yo me pregunté, bueno, ¿qué estamos entendiendo las mujeres por amor? Por amor. Exacto, ¿no? ¿Qué es ese amor que te hace quedarte y aguantar cosas que yo creo que ni siquiera deberías de aguantar simplemente? Sí. O sea, ¿por qué nos quedamos? Bueno, fíjate, ahorita que dices eso, acabas de decir una palabra clave. ¿Por qué? Porque, no, el de aguantar, ¿no? Ajá. O sea, porque nos enseñan que el amor es eso. El amor es aguantar, ¿no? El amor romántico tiene que ver con una relación de poder, ¿no? Es decir, entramos a una relación con este imaginario de que los hombres tienen más poder, tienen la razón y nosotras pues estamos en una posición de subordinación, ¿no? Pero entonces tenemos una relación jerárquica, ¿no? En donde además en esta relación el amor se va a significar como eso, ¿no? O sea, ay, ya encontré a mi media naranja, mi alma gemela, ¿no? Y entonces, pues no la tengo que dejar pasar, ¿no? O sea, si él me dice que me ama, si él me trata así de bonito, si él, pues ya, ¿no? O sea, él es el indicado. Y más si él me está como haciendo este love bombing, ¿no? Y diciendo, ay, no. Seguramente el destino nos juntó, ¿no? Y nosotras lo creemos, ¿no? Pero lo creemos porque si analizamos, por ejemplo, los cuentos, las películas de Disney, las canciones, todo lo que nos rodea, nos dice eso, ¿no? O sea, que siempre quien te tiene que rescatar es un príncipe. Exacto, y me quedé me regresé a acordarme de la frase, pues, de la conocida cantante Casu, cuando menciona en su entrevista que realmente no te rescata, en los cuentos, o en la vida real, mejor dicho, no te rescata un príncipe, te rescatan tus amigas. Sí. ¿Y cuántas veces es cierto? Sí, totalmente, pero nos socializan y nos educan en eso, ¿no? O sea, en esa espera, y vivieron felices para siempre, que el amor lo voy a ver y va a haber un amor a primera vista y un clic y va a ser una química, ¿no? O sea, pero esa idea que tenemos del amor está rodeada de un montón de mitos que si los analizamos en profundidad, pues son creencias, ¿no? O sea, que no se apegan a esa realidad, ¿no? Yo siempre les digo, ¿no? O sea, a ver, esta Blancanieves y Cenicienta, ¿no? O sea, el cuento te dice, y vivieron felices para siempre, ¿no? Pero nadie te dice si, a ver, tuvieron problemas, se fueron a vivir juntos y no sabes si se pelearon por las actividades de la casa, quién ganaba más, quién ganaba menos. Quién lavaba los platos, sí, quién cocinaba. Si querían tener hijos o no, o sea, o sea, nadie te dice eso, ¿no? Y son cosas a las que en la vida real te enfrentas, pues ya cuando te vas a vivir con tu pareja, ¿no? O sea, o ya cuando formas este tipo de relación. Muchas veces nos dicen cuando tenemos una relación que, bueno, apunta pues para matrimonio, muchas veces ya sean nuestras mamás o nuestras tías o personas mujeres principalmente, que ya han vivido, por así decirlo, nos dicen, bueno, es que a lo mejor necesitas irte a vivir con él para que lo conozcas. Sí, ¿no? Eso es cierto, ¿verdad? Pues sí, de alguna manera. De alguna manera. Porque yo también luego les digo, oye, y el mono, el príncipe de la Cenicienta, tuvo que buscarla por un zapato. O sea, no se pudo acordar de su cara, no, o sea, no pudo, ¿no? O sea, con un zapato ahí andaba buscándola. ¿Qué nos dice eso, no? O sea, de que justo cuando conoces a una persona se va a dar un clic, se va a dar una química y que esa atracción de ese momento va a ser perdurable, ¿no? O sea, a través del tiempo. Y claro que no es así, ¿no? O sea, esa etapa de atracción es una etapa, ¿no? O sea, pero para conocer a la persona, para conocer a la pareja, es otro show, ¿no? O sea, la pareja tiene un ciclo vital y tiene que atravesar incluso por ciertas crisis que te van, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, la relación de pareja es un constante aprendizaje, ¿no? O sea, vas aprendiendo y reaprendiendo
de la otra persona, de lo que te gusta y no te gusta, de cómo relacionarse, de cómo resolver conflictos o crisis. Y claro, ¿no? O sea, ambos o ambas deben de tener esta disposición. El problema es de que justo, ¿no? O sea, las mujeres nos socializan en este amor romántico y cuando surgen conflictos, también por este deber ser, pues pareciera que la responsabilidad de reparar alguna fractura, alguna cuestión ahí en la relación, depende de nosotras, Ajá, ¿no? o sea, muchas veces pues sí, eso es lo que nosotros decimos, bueno, es que a lo mejor, ok, se enojó, pero es que a lo mejor yo hice algo que pues le molestó, bueno, me tengo que disculpar yo porque él se Sí, equivocó, yo le pido perdón, es más. sí, Cuando es que pues nos socializan un montón en la culpa, o sea, en la culpa, ¿no? O sea, por no cumplir justo con esta responsabilidad de mantener la armonía dentro de la relación. a lo largo de su trayectoria, supongo que ha habido de todo, ¿verdad? O sea, tanto experiencias buenas, experiencias malas, historias que a lo mejor han marcado desde el fondo del corazón que uno dice, bueno, ay, a lo mejor yo estoy viviendo en la gloria comparado a lo que ella está viviendo, a lo que él está viviendo. ¿Hay alguna historia que la haya marcado? ¿Alguna historia? No lo sé, yo creo que más bien ha sido como un... Es que, ¿sabes? El camino del feminismo es como muy... como un quitarte la venda de los ojos, ¿no? Entonces, cuando escuchas por ejemplo, ahorita, ¿no? Que regresé a consultar en línea, termino las consultas y digo, ay, no, ¿por qué? ¿Por qué son así, no? Con ellas, no sé qué, y me enojo, pero es eso, ¿no? O sea, como el estar viendo, escuchando, darte cuenta en cada historia, ¿no? O sea, cómo las mujeres vivimos cosas muy distintas, pero al final del día sí todas vivimos una dominación patriarcal, en mayor o en menor medida. Eh, Quizás algo que me ha llegado más ha sido de recién que yo entré a la universidad como docente, yo entré en 2020 y claro, ¿no? O sea, las alumnas sabían que yo vivía, perdón, que yo tenía la formación, ¿no? En feminismo, yo ya estaba bien metida en el feminismo, que yo trabajaba con violencia, que yo trabajaba con mujeres. Entonces, ellas tuvieron como esta confianza, ¿no? O sea, de acercarse, de platicarme sus anécdotas, sus relatos. Y eso fue algo que me dio como mucha impotencia, ¿no? O sea, el saber que esa alumna que está ahí sentada tomando mi clase, Está ¿no? viviendo algo Sí, ajá. que la del resto de las personas no tienen ni la menor idea, a lo Sí, mejor. justo, ¿no? O sea, que en ese momento está recibiendo un mensaje donde la están acosando, la están hostigando, o que ahorita a lo mejor sale y no sabe, ¿no? O sea, con qué se vaya a encontrar. Yo creo que eso ha sido como algo difícil como de lidiar con eso, ¿no? La impunidad también, la injusticia, porque creo que las mujeres tomamos acción, es decir, cuando vivimos cuestiones de violencia y las reconoces y quieres sanar y quieres estar bien, bueno, yo como psicóloga, pues vienen a terapia, ¿no? Entonces, ok, trabajas con la persona, trabajas a lo mejor con algunos cambios en su sistema inmediato, pero luego de pronto hay cosas en las que tú no tienes alcance, ¿no? O sea, que tienen que ver con las denuncias que hacen por violencia, las demandas de divorcio y de pensión alimenticia, o sea, cuestiones que ya tienen que ver con el sistema, ¿no? Y que te das cuenta de que esa mujer está intentando reconstruirse y está intentando sanar, pero el sistema no ayuda, ¿no? No, sí, sí, definitivamente. Yo creo que hay casos en los que, en los que se ha marcado y se ha visto involucrado la justicia, sobre todo la impunidad, casos pues como el de Marisela Escobedo, Sí. Miriam Rodríguez, activistas que pues lamentablemente tuvieron que dar su vida para poder lograr, a lo mejor lograr, ¿verdad? Pero que nos damos cuenta que realmente pues Sí. no a este resultado. El poder buscar justicia, porque ¿quién más? O sea, porque se dieron cuenta lamentablemente que las autoridades no iban a hacer nada por ellas y pues ellas tuvieron que hacerlo por cuenta propia. Y ahorita que comentas eso ese
esa parte de las demandas, he visto, bueno, hace poquito vi una publicación en Facebook escrita por un hombre, que lamentablemente me dio mucho coraje, donde decía que las mujeres, ¿de qué servía que muchas veces fueran a poner denuncias, si lo iban a quitar al mes, si se iban a terminar retractando, yo creo que hasta de sus mismas palabras, y a perdonar a esa persona que pues les ha hecho daño, para que después esa persona acabe con ellas? O sea, es que, bueno, pienso que a lo mejor esa persona no se da cuenta que para esa mujer, pues no es fácil salir de ahí. O sea, y el coraje, bueno, mi coraje de verdad fue, ¿por qué juzgan? ¿Por qué juzgan si no saben lo que esa persona esté pasando? ¿Le ha tocado vivir algo relacionado a eso? Sí, o sea, fíjate que, bueno, la INDIRE, que es una encuesta que se hace a nivel nacional, recaba datos sobre la violencia que viven las mujeres, pero también de las razones por las cuales no denuncian. Entonces, en papel y en las estadísticas, las razones son esas, ¿no? Porque no me van a creer, porque me van a culpar, o sea, me van a echar la culpa a mí, no me van a tomar la denuncia, o sea, una serie de cosas que están ahí en las estadísticas, ¿no? Y acá en la consulta ya es otra onda. No, o sea, las vuelves a escuchar, ¿no? O sea, gente que dice, mujeres que dicen, es que ya fui, ¿no? O sea, tal instancia, ya puse la denuncia y pues me dijeron todo eso, ¿no? O sea, ay, pues si al rato lo perdonas, piénsalo bien, estás segura, o sea, una serie de cosas que dices, a ver, ¿quiénes son estos servidores públicos, ¿no? O sea, que están brindando ese servicio? Porque lo que realmente están haciendo es una revictimización, ¿no? Y fíjate que ahorita que mencionas eso, uno de los primeros hallazgos que sale en mi tesis de doctorado es como esta biografía o este itinerario, esta ruta, ¿no? O sea, que cruzamos o que transitamos las mujeres en una relación violenta. Y justo encontramos de que esta ruta no es lineal, ¿no? Es decir, empiezo a conocerla a mi pareja, vaya, hay un primer acercamiento, nos empezamos a conocer, hay una formalización de la relación, podemos irnos a vivir juntos o no, pero luego empiezan estas primeras tensiones, ¿no? O sea, como estos red flags, estas incomodidades, estas violencias sutiles, hasta que la relación se fractura, ¿no? Una vez que la relación se fractura, muchas mujeres decimos, no sabes qué, hasta aquí, ¿no? Y empezamos a buscar cómo liberarnos de ese vínculo. Pero ahí es donde nos atoramos, ¿no? O sea, porque hay un montón de razones que apelan al amor romántico, al estigma social, ¿no? O sea, muchas mujeres dicen, es que no me voy a separar porque ¿qué van a decir los demás? ¿No? O sea, o me van a tachar de mujer divorciada o solterona, ¿no? O la familia no te apoya, o a veces la misma familia te dice, no, pues ya te casaste, ¿no? O y sea, te casaste para siempre. Exacto, ¿no? Y entonces ellas se quedan ahí, ¿no? Y ahí es donde empieza luego de pronto un ciclo donde a pesar de que ellas quizás ya no están a gusto, quizás perdonan o intentan la relación, también la dominación y la violencia por parte de la otra persona se incrementa más, ¿no? O sea, esta manipulación de, pues si no te quedas conmigo, pues tú sabes, ¿no? Si la armas allá sola, nomás te recuerdo que no ganas del todo bien y comentarios así como de este tipo, ¿no? O apelando la violencia vicaria, ¿no? Utilizando también a los hijos e hijas. Y bueno, pero lo que voy es de que eventualmente, ¿no? Ellas empiezan como a buscar las maneras, las estrategias, las redes de apoyo y logran salir de esa relación. Y entonces, ese itinerario es uno de los principales hallazgos de la investigación y es parte como de una de las conferencias que ahorita estoy tratando como que de dar a todo mundo, porque tiene que ver con esto, ¿no? O sea, de que nos exigen mucho el vete a la primera. Y no es tan fácil. No es tan fácil, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo. Bueno, como lo decía de que, bueno, es que no es un proceso lineal. ¿Qué pasa cuando una mujer, yo creo que a lo mejor está en el punto de que, bueno, ya me voy, pero qué tal si va a ser algo que va a cambiar? Sí. O qué tal si a lo mejor me voy y cambia. Sí. Y le da a otra persona lo que yo por tanto tiempo le exigí. Sí. O sea, ¿qué pasa cuando eso llega a nosotros como mujeres? ¿Por qué nos cuestionamos tanto el poder irnos? Porque muchas veces a la sociedad dice, ay, bueno, es que
¿para qué se queda? ¿Por qué lo aguanta tanto tiempo? Mira, tan fácil que era irse. Sí. Pero es que no estamos en el lugar de la mujer que está viviendo eso. Totalmente. Sí, y eso es lo que yo creo que en el caso, por ejemplo, de servidoras y servidores públicos, sí hay una capacitación, ¿no? O sea, que les dan en perspectiva de género, en no violencia y discriminación, una serie de cosas. Pero yo siempre digo, es que cuando se trata de temas de género y de violencia, de machismo, tienes que hacer un trabajo personal, ¿no? O sea, no basta con revisar el protocolo y ver qué es lo que tienes que hacer, sino más bien tú cuestionarte todas tus propias creencias que te llevan a tratar de esa manera a esta mujer que viene a interponer una denuncia, ¿no? Y justo que te llevan a entender de que, a ver, es que no se puede ir a la primera, ¿no? O sea, quiere irse, ¿no? O sea, el deseo lo tiene, porque a lo mejor ya se dio cuenta, porque a lo mejor ya tiene un malestar emocional, psicológico, incluso hasta físico, ¿no? Incluso es muy interesante y muy lamentable cómo ese malestar físico se llega a traducir en enfermedades, ¿no? Sí. O sea, hay mujeres que incluso generan un cáncer, generan diabetes, generan una serie de enfermedades crónico-degenerativas a raíz de lo que están viviendo. Sí, porque que tienen que ver con ese estresor. Ahorita que mencionaba el qué pasa cuando una mujer tiene que ir a enfrentarse a una nueva revictimización, de por sí de lo que ya está viviendo, una nueva revictimización con una autoridad que, bueno, lee su caso y dice, ay, pues es que yo qué puedo hacer, o sea, sí. Yo creo que lo que más hace falta, que bueno, los servidores públicos, claro, deben tener una preparación, pero realmente lo que más les falta a los servidores públicos en las instituciones, cualquiera, pero más enfocadas en atención a las mujeres, atención a delitos, es empatía. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, uno como autoridad a lo mejor pues dices, ay, pues pobrecita, ¿verdad? Pero pues, ¿y si fuera yo? Y si fuera mi mamá, y si fuera mi hermana quien está viviendo esto, yo no quisiera que mi mamá o mi hermana o mi prima estuviera y se encontrara o cayera en manos de una autoridad como la que está ahorita. Sí, incompetente, ¿no? Sí. En pocas palabras. Sí, pero, o sea, definitivamente, ¿no? O sea, es esto, o sea, generar empatía. Dejar de exigirle a las mujeres, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, este eslogan, ¿no? O sea, que se ha tomado de vete a la primera, es parte de una revictimización, ¿no? O sea, porque, como te decía hace ratito, ¿no? O sea, al inicio, o sea, que la psicología me ha permitido comprender la realidad social de la otra persona, lo mismo pasa, ¿no? O sea, con mujeres que no pueden salir de su relación. Y eso es algo en lo que tenemos que sensibilizarnos y tenemos que comprender más. Ay, la verdad que son tantas cosas que uno dice, bueno, yo desconocía esto, yo no sabía. En el mundo de la psicología, personalmente, en su trayectoria, ha habido obstáculos en los que ha dicho, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? O ya me voy a rendir, o ya no quiero, o a lo mejor me debí de dedicar a otra cosa. En la psicología como tal, ajá, no tanto, pero en la psicología feminista ahí exacto. Sí, ahí, o sea, el feminismo puede llegar a ser muy cruel, ¿no? No el feminismo como tal, ¿no? O sea, sino cuando te presentas al mundo como una mujer feminista, como una psicóloga feminista, como una académica o profesora feminista, eso te cobra factura, ¿no? De entrada, quien es feminista y lo ejerce también, lo lleva a cabo desde su profesión, híjole, o sea, tenemos que estar como muy blindadas, ¿no? O sea, y saber que te va a caer, ¿no? O sea, te van a atacar, te van a decir, sí necesitas tener como una piel dura, ¿no? Le sufres al principio, le sufres mucho al principio porque la psicología feminista es, no sé, abogada feminista, antropóloga feminista, trabajadora social feminista,
es esto, ¿no? O sea, llevar tu profesión, pero desde lo político, ¿no? Kate Miller tiene justamente esta frase, ¿no? O sea, este eslogan de lo personal es político. Y creo que desde la psicología nos queda bastante claro, ¿no? O sea, porque a partir de estas historias de vida, de estas experiencias que viven las mujeres, nos damos cuenta de las desigualdades, de las violencias y de cómo podemos generar un cambio, no solamente en la consultante o en la paciente que tenemos enfrente, sino a un nivel más macro, más colectivo, ¿no? O sea, porque sabes que lo que puede cambiar para esa mujer va a impactar y puede impactar también en otras, ¿no? O sea, para mejorar, hacer un mundo más justo simplemente. Entonces sí es una lucha constante, porque también el feminismo es mal entendido, ¿no? O sea, ya sabes, está esta frase de, ay, es que yo no soy ni machista ni feminista. O sea, a ver, espérame, no es lo mismo, No es lo mismo, para empezar. Para empezar, no es Partimos lo mismo. de que no es lo mismo. Sí, pero la gente no lo entiende, o sea, hay mucha desinformación, hay mucha también... Yo creo que falta, ¿no? O sea, como el deseo, la iniciativa de ponerse a leer y ponerse a investigar. A investigar. Sí, o sea, ¿qué realmente es el feminismo, no? Porque el feminismo es, por un lado, una teoría social, es una ciencia también, y por otro es un movimiento social, ¿no? Entonces, no es para nada el que la mujer se crea superior al hombre. Ni o que tampoco ahora... como dicen, ay, es que eres feminista, como que feminista. O sea, no, soy feminista, pero no odio a los hombres, no, o sea, no tengo nada en contra de ellos, o sea, todo tranquilo. Sí. Y que muchas veces escuchamos que, ay, es que va a haber una marcha del Día del Feminismo. Y he escuchado y me ha tocado de que, ay, es que son puras locas o puras que no saben ni qué onda, o puras chicas de la comunidad. Y dices, bueno, ay, a lo mejor y puede haber chicas de la comunidad, pero ni están locas, ni nada más andan haciendo escándalo porque sí, ni nada. O sea, claro. porque no sabemos si en esa marcha hay una persona, una mujer que está marchando porque está buscando a algún familiar, porque está manifestándose por alguna situación que le haya tocado vivir, algún delito, que fue víctima de algún abuso. No lo sabemos. ¿Y qué queremos decirle a esas personas? Bueno, ¿por qué juzgas? ¿Por qué juzgas si no entiendes el por qué esa persona está ahí? Sí. Y te aseguro que esa persona que está ahí te buscaría y gritaría por ti si a ti te pasa algo. Sí, definitivamente. Y ha pasado, ¿eh? O sea, nos ha tocado, digo, conozco a compañeras que están dentro del movimiento que lamentablemente, ¿no? O sea, personas que en algún momento quizás nos llegaron a atacar, a hacer algún comentario, a criticar o no sé, lamentablemente en algún momento les pasó algo a su hija, a su mamá, a su esposa, no sé, y o sea, adelante, ¿no? O sea, les brindamos el apoyo y estamos para ahí, ¿no? O sea, siempre el feminismo va a tener los brazos abiertos, ¿no? O sea, para toda mujer, ¿no? O sea, que sea víctima y que quiera luchar por justicia, o sea, ahora sí que no hay rencores, ¿no? Ajá, o sea, exacto. porque lo que nos interesa es justamente eso, ¿no? Pero sí, o sea, creo que desde este desconocimiento de qué es el feminismo, hay mucho ataque, hay mucha crítica, pero no crítica constructiva, no, para esa nada. No hay. Ajá, entonces yo creo que eso es lo que ha sido más difícil, el aprender cómo a lidiar, ¿no? O sea, con comentarios, señalamientos, acosos, ¿no? O sea, incluso violencias, ¿no? O sea, es bien difícil. Dentro de todos los tipos de violencia que hay, ¿cuáles son las que más están presentes? Digo, o sea, todas lo están, pero he visto últimamente que en redes sociales, en plataformas como TikTok principalmente, que ahora sí que es la número uno en informarnos, ¿qué opina acerca de todos estos programas en los que se muestran en la plataforma donde, que exponiendo infieles, que los que andan ahí cobrando la pensión? ¿Qué opina de este tipo de programas? Pues es que, bueno, esa es una violencia simbólica y mediática, ¿no? Porque es como esta reproducción de los mandatos de género, de los roles, del sexismo, ¿no? O sea, de la violencia. Creo que son formas de violencia que no son nuevas, ¿no? Pero que se van transformando siempre como a los cambios
económicos, sociales, tecnológicos, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, ¿no? O sea, la violencia psicológica, la violencia sexual, ¿no? Que ahora de la presencialidad pues se trasladan, ¿no? O sea, a un ámbito de la virtualidad, ¿no? O sea, la violencia cibernética, la violencia digital, ¿no? O sea, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, es muy fuerte como antes, años atrás, décadas atrás, pues te violentaba a lo mejor tu marido ahí en tu casa, ¿no? Y todo era a puertas cerradas, pero ahora no. Ahora ya no. Ajá, o sea, ahora ya traspasa, ¿no? O sea, todo eso a una publicación, a una extorsión, ¿no? Y a estar, sobre todo con estos programas y contenidos, estar todo el tiempo reproduciendo la violencia, legitimándola, pero también discursos de odio, ¿no? O sea, eso. El año pasado en noviembre hicimos con las chicas de la escuela un conversatorio sobre la violencia mediática del caso de la Casa de los Famosos, Ay. ¿no? Sí, entonces fue bien interesante, ¿no? Porque las chicas ahí expusieron y argumentaron, ¿no? O sea, por ejemplo, todo esto que se disfraza bajo el humor negro, Ajá, ¿no? o sea, que en realidad son formas de violencia gravísimas, ¿no? O sea, gravísimas. Y que, repito, ¿no? O sea, lo vimos en un programa, en una plataforma, en TikTok, en mil y un memes y cosas, pero a ver, o sea, son las realidades que vivimos en el día a día. no es una historia inventada, no es una historia creada, es realidad. Sí. No es otra cosa más que realidad. Sí. Y señalarlo es importante, ¿no? Porque, claro, se armó como mucho alboroto y mucho debate a nivel social, ¿no? O sea, de que sí era humor negro, de que sí estaba bien, de que sí estábamos exagerando. Y bueno, también en el programa mismo, ¿no? O sea, se dieron muchos cambios y muchas polémicas, que se retiraron patrocinadores y no sé qué otras cosas, sanciones, ¿no? Y no sé qué otras cosas más. Pero creo que es importante señalarlo, ¿no? O sea, señalar todas estas formas de violencia, señalar todos estos contenidos y el siguiente paso pues sería regularlos, ¿no? O sea, porque creo que algo que nos dejó, por ejemplo, ese caso es eso, ¿no? O sea, de qué manera las autoridades, las instancias están regulando el contenido que consumimos, ¿no? O sea, ¿dónde está el límite? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las normas? Yo en lo personal me quedé muy, muy impactada el cómo durante el día o hasta donde menos te lo esperabas veías niños que hasta estaban cante y cante las canciones esas de la Casa de los Famosos, sí, y hasta te sabían platicar del tema y tú dices, bueno, criatura, ¿tú por qué sabes de esto? Sí. O sea, dónde lo viste? O escuchar comentarios como que arriba team no sé quién, sí, y team acá, y dices, no puede ser. O sea, no, y es que desde los estudios de género y desde la perspectiva evolutiva de cómo vamos incorporando el género, la violencia y demás, es eso, ¿no? O sea, nuestros agentes de socialización son principalmente la familia, ¿no? La escuela, pero hoy en día que vivimos en un mundo donde apenas si te levantas y ya estás revisando el celular, pues todo lo que ves, claro que lo incorporas, ¿no? Y si tú estás viendo que está bien decir que hay ¿cómo dijo este tipo? Otra mujer menos para maltratar. Una mujer menos. Ajá, para maltratar, ajá, ¿no? sí. O sea, pues imagínate, o sea, eso es lo que estamos aprendiendo, ¿no? O sea, que eso es algo normal, que eso es algo que está bien, ¿no? Y nos va formando, ¿no? O sea, a lo largo de la vida. Wow. Ahorita que menciona la familia, ¿qué pasa cuando uno como mujer vivimos, no sé, la pérdida de nuestra figura paterna? Cuando perdemos a nuestra figura paterna, ¿cómo nos cambia? ¿Qué pasa después? Pues es la misma pregunta que yo me... No, ¿sabes? Es que eso lo comentaba recientemente con una colega, porque... claro, o sea, yo he estado como estudiando, ¿no? O sea, el amor romántico, la dominación patriarcal, las formas de violencia y demás. Y el año pasado decidí retomar la terapia, la consulta Ajá. psicológica. Y justamente algo que veo que está muy latente es eso, la ausencia de la figura paterna. Sí. Los ya llamados daddy issues. Los daddy issues, no sé, me he puesto a pensar en el aspecto en el que cuando nosotros como mujeres
perdemos a nuestro papá, ya sea por fallecimiento, porque pues se divorció de nuestra madre al ser nosotros todavía más chicas, o vivimos el divorcio ya siendo grandes, y que eso no sé si sea correcto, pero nos vulnera a ser como, por así decirlo, presa fácil de hombres a lo mejor más mayores que nosotros, o que porque nos recuerdan o queremos esa protección de esa figura que se fue. Por eso se ha desatado pues muchas situaciones de violencia. Sí, la verdad que sí. Yo te digo, lo comentaba con una colega y le decía, ay, como que ese es mi próximo tema de investigación, porque se me hace muy, muy interesante. Sí, es muy interesante. Yo creo que desde las teorías cognitivas, o bueno, cognitivas y conductuales también, hablamos como de este patrón de interacciones, ¿no? O sea, que vas aprendiendo. Es decir, la teoría conductual te enseña eso, ¿no? O sea, el cómo a partir de una interacción que tú tienes desde la infancia con una figura, ¿no? Con hombre, mujer, hermano, hermana, no sé, X, pero vas aprendiendo, ¿no? O sea, cómo establecer patrones de comportamiento y por tanto patrones de relación, ¿no? Entonces, es un aprendizaje social. Finalmente, si tú en la infancia te relacionabas de una manera con los hombres, con uno y luego con otro y con otro, pues es bastante probable que sea, como es un comportamiento aprendido, es algo que vayas desarrollando, ¿no? Exacto, okay. Como por estímulo-respuesta, ¿no? O sea, prácticamente. Si le añadimos como el componente cognitivo, es esta parte, ¿no? O sea, que vamos creando una estructura de pensamiento, de cómo relacionarnos, ¿no? O sea, una creencia arraigada, una creencia nuclear de cómo relacionarnos con los hombres, de cómo relacionarnos con esa figura paterna. Y aquí es donde entra, por ejemplo, también las teorías del apego, ¿no? O sea, porque entonces yo, he aprendido, ¿no? O sea, que esta relación o este patrón de comportamiento con un hombre tiene que ver con que él se distancie, con que no esté del todo presente, con que yo lo extrañe y le llore, probablemente voy a generar un apego ansioso. Ansioso, claro. Exacto, ¿no? O sea, donde todo el tiempo voy a estar buscando que no me abandonen, ¿no? Otras veces puedo desarrollar un apego evitativo, ¿no? Es decir, me dolió tanto, ¿no? O sea, que esta relación se fracturara o esta distancia a nivel de comportamiento, que entonces ahora me protejo, ¿no? O sea, protejo mis sentimientos, mis emociones, mi corazón, ¿no? O sea, para que no me vuelvan a dañar. Entonces, sí son de alguna manera patrones que luego vamos desempeñando, no solamente con parejas, ¿no? O sea, sino más adelante con compañeros, con jefes, pero es eso, ¿no? O sea, cómo aprendemos a relacionarnos con los hombres. Cuando la ausencia de la figura paterna es a causa de fallecimiento, y sobre todo en una etapa adolescente para una mujer, ¿qué pudiera pasar en ella? ¿Qué le pudiera esperar como en el futuro, verdad? O sea, en cuestión de actitudes, de comportamientos, ¿qué pudiera pasar? Es que, ¿sabes? Ahí entramos como el tema del duelo. Del duelo. ¿No? Sí, yo creo que nos hace falta también mucho que no le tengamos miedo a la muerte, ¿no? O sea, hablar abiertamente sobre la muerte, sobre los rituales alrededor de la muerte, porque la verdad es de que no sabemos cómo enfrentarlo, ¿no? Sea el familiar que sea la persona que sea, ¿no? Entonces, claro, si al momento que a mí me dan la noticia de que fallece un ser querido, un papá, por ejemplo, ¿no? Y yo, obviamente yo voy a entrar en crisis, ¿no? Pero si manejo lo mejor posible esa crisis y el proceso de duelo que viene después, entonces no necesariamente tengo yo que seguir creciendo y desarrollándome con una sensación de abandono, ¿no? Con un hueco, con un vacío. Aquí el punto es eso, ¿no? O sea, cómo resolvemos el duelo. Pero ¿qué es con lo que nos encontramos? Híjole, yo luego escucho muy seguido gente que dice, es que falleció no sé quién y me puse tan mal que me tuvieron que sedar, ¿no? Me dieron tranquilizante, o no me pude despedir de esa persona, ya no la pude ver, ¿no? O después de que falleció ya no se habló el tema, ¿no? O sea, ciertas como experiencias. O formas de abordar la muerte y la pérdida de ese ser querido
que no nos permiten, ¿no? O sea, translaborar esa pérdida, integrarla a nuestra vida, que esa vida y esa muerte, ¿no? de esa persona logra incorporarse a nuestro sentido de vida, a nuestra historia, a quiénes somos, ¿no? Entonces yo creo que más que nada el problema es eso, o sea, el manejo del duelo, y que hace más falta como esta cultura, ¿no? O sea, de manejarlo adecuadamente y de no tenerle miedo al tema de la muerte, ¿no? También. Que fíjate, México es una sociedad que está rara porque es muy paradójica, como tenemos un Día de Muertos, y lo celebramos y hacemos, pero cuando alguien cercano a nosotras fallece, no sabemos cómo manejar el asunto, ¿no? Entonces tenemos una cultura ahí media. Sí, o sea, que dices tú, ¿cómo? O sea, sí. Ajá. Como en ese día nosotros que estamos con esa creencia de que, bueno, nuestros seres queridos pues vienen a visitarnos, vienen a estar un día con nosotros. Y yo en lo personal sí, a mí me encanta ese día. Es un día muy hermoso, muy lleno de colores, muy lleno de recuerdos, de muchos sentimientos de nostalgia, porque pues como ya mencioné, pues vienen como así como en la película de Coco, ¿verdad? Sí. El mayor representativo del Día de Muertos, y uno se imagina a su ser querido que viene ya en el caminito de las nubes y dices, ay, por fin viene a verme, ¿verdad? Es algo que la verdad es muy, muy bonito. Sí, es parte de nuestras creencias, de nuestras tradiciones, pero también de una espiritualidad, ¿no? Y hoy en día tenemos como esta confusión entre espiritualidad y religión, y no es lo mismo, ¿no? O sea, la espiritualidad es la relación que tú tienes con lo que tú consideras que es este ser superior o este ser supremo. Entonces también en la sociedad actual, yo creo que también ese es un problema que tenemos, ¿no? Que las personas no siempre trabajamos esta área de nuestras vidas que es tan importante. ¿Existe un parteaguas o un momento determinante en su vida que definitivamente la haya llevado a fortalecer cada vez más este compromiso con el feminismo? Sí. Fue hace 2 años, yo creo. Sí, hace como 2 años. Yo tuve una pérdida muy grande, ¿no? Mi esposo estuvo enfermo de cáncer 1 año. Fue una lucha muy, muy grande, un dolor muy, muy grande. Después de ese año yo entro, el próximo año es todo un año de duelo, ¿no? Como que él fallece y yo di con esta tanatóloga maravillosa que es Gaby Pérez Islas, que si la buscan tiene un montón de contenido en redes y demás. Y ella hablaba de que el primer año es el más difícil, ¿no? Porque el primer año vas como transitado por las primeras veces, ¿no? O sea, de todo. Entonces ella hablaba que más o menos el proceso de duelo te lleva 1 año. Entonces yo tontamente, y ahorita voy a decir por qué tontamente, yo dije, ok, el primer año lo voy a sufrir, voy a sentir ese dolor, o sea, me voy a dedicar solo a mi duelo. Y así fue, ¿no? O sea, así fue, o sea, todo 1 año fue de dolor, de recordar, de llorar, de sentir como esa pérdida, esa ausencia. Pero no sé, o sea, digo tontamente porque, claro, se cumple el año, ¿no? Y yo estúpidamente creo de que, ya, ¿no? O sea, después de este año ya voy a sentirme bien. Es que ya me dijeron que era 1 año y pues ya, no. Sí, exacto, ¿no? Y a pesar de que iba a terapia y un montón de cosas, pues no, ¿verdad? O sea, la vida y el corazón no funcionan así. Entonces, el siguiente año caigo en una depresión muy, muy fuerte. En una depresión muy fuerte, lo hablo abiertamente, ¿no? Porque sí tuve un intento de suicidio. O sea, yo sentía que yo no tenía algo que hacer en este mundo, ¿no? O sea, y yo me acuerdo que yo me duchaba y lloraba y le gritaba a él, llévame, o sea, llévame contigo, yo ya no quiero estar aquí, por favor. Y yo siempre digo, ¿no? Y por alguna razón él me siguió dejando aquí. Me sigue dejando aquí. El caso es de que un día voy con una... mi mamá me dice, ¿sabes qué? Ya. Ella me consiguió una tanatóloga. Fui con ella y yo creo que en la primer consulta me dice ella, ¿cuál es tu sentido de vida?
Y yo me quedé pensando y le dije, no tengo. Claro que sí, piénsale y piénsale. ¿Cuál es tu sentido de vida? ¿Por qué te levantas cada día? Y yo, no, pues es que no. Yo en todo este proceso, tanto el tratamiento de cáncer como de duelo y luego de depresión, siempre estuve activa en mi trabajo. O sea, nunca me ausenté, nunca pedí un permiso, una licencia, nada. ¿El trabajo era como una forma de escapar de esa realidad? Era una obligación. Era una obligación. Era una obligación, porque sí, o sea, también esa es otra cosa, ¿no? De que luego las instituciones no... hay ciertas políticas y normas que no son sensibles, ¿no? A ciertas situaciones. Y volvemos a lo mismo, la carencia inminente de empatía. Sí, totalmente. Entonces, eso fue muy difícil. Yo tuve que seguir, ¿no? Tuve que seguir. Y yo en ese momento estaba frente a grupo. Y yo me acuerdo que tenía 2 grupos y estaba dando la materia de sexualidad humana en una y a mí me encanta, ¿no? O sea, el tema de la sexualidad, mira, yo me considero sexóloga de closet. Sexóloga de closet. Soy sexóloga de closet. Y entonces, pues, la tanatóloga me dice eso, ¿no? O sea, rebúscale. Y le digo, bueno, pues, mis alumnas, yo creo que ahorita mi propósito es mis alumnas, mis alumnos, que yo sé que lo que yo les enseño y lo que yo les transmito les gusta. Me apapacharon mucho, ¿no? O sea, siempre, yo creo que la mayor empatía fue por parte de mis alumnas. ¿Cuáles fueron algunos de sus apapachos así de recibidos, verdad, por alumnos? Ay, no, pues es que, bueno, es que a mí me pasa mucho de que yo creo que soy la maestra más joven, de las más jóvenes, o si no la más joven. Entonces, no sé, yo luego doy la clase y parece que estoy dando un podcast, ¿no? Entonces siento que conecto, ¿no? O sea, muy, muy bien. Y bueno, era la materia de sexualidad humana, ¿no? Ay, que les mando un saludo, los amo, los adoro. Ay, claro. Sí, pero la materia se prestaba, ¿no? Para reflexionar, para derribar mitos y tabúes en torno a la sexualidad, ¿no? Y entonces algo pasa, ¿no? O sea, que ellos y ellas se abren y empiezan a contar sus experiencias, sus dudas. Luego cada quien me cuenta de que, maestra, me está pasando esto con mi mamá, o me está pasando esto con mi pareja, y ya estoy yo, ¿no? O sea, y todo. Entonces, yo creo que el apapacho fue ese, ¿no? O sea, desde entrar al salón y que me recibieran con una sonrisa, que todos estaban ahí, ¿no? O sea, todo el grupo estaba en clase, porque luego me decían, maestra, es que con otros profes no entramos, pero con usted Con usted sí. Sí. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, cuando yo lo pensé, sí le dije a la tanatóloga, pues eso, o sea, mi sentido de vida es quizás mis alumnas, mis alumnos, mis clases y el activismo, ¿no? Activismo. Sí, el activismo definitivamente. Y clara muestra de su activismo es su libro. Sí, pues lo traje aquí para presumirlo. Claro, porque costó hacerlo. No, para recomendarlo porque, es un bebé que tenemos. Sí, es un libro que parte de una investigación que hicimos en el Cuerpo Académico de Estudios en Psicología. La líder del cuerpo académico es mi colega, compañera y amiga, la doctora Luz Adriana Orozco. Están otros compañeros y compañeras ahí, la doctora Dani Romero, la doctora Elizabeth Pérez, el doctor José Luis Ibarra y el maestro Adrián Andaverde. Entonces hicimos una investigación en pandemia sobre la violencia en pareja, y uno de los productos pues es justamente este manual. Y es un manual, bueno, es un libro que se compone de ejercicios. De ejercicios. Sí. ¿Es un libro didáctico? Sí, es que fíjate que mucho de lo que hacemos en la investigación en la academia, pues tú haces investigación y luego publicas artículos científicos, ¿no? Publicas capítulos de libro, pero claro que todo eso va dirigido pues a un cierto público, ¿no? No alcanza a llegar siempre a la gente, a la población general. Entonces teníamos muchas ganas de hacer algo para la gente, ¿no? O sea, justamente. Entonces, pues este libro es producto de ello, ¿no? O sea, es un libro que tú puedes comprar, ¿no? Y tiene 3 capítulos. El primero trae ejercicios, todos son ejercicios, ¿no? Reflexivos y demás. Pero en el primer capítulo tú vas a hacer ejercicios que te permitan
identificar el sexismo, los micromachismos, cuestionarte todo esto que hemos estado ahorita como hablando, ajá, ¿no? De por qué nos educaron así como hombres y como mujeres, estoy a gusto, no estoy a gusto, sobre el amor romántico, todo. El segundo capítulo ya se enfoca como en la violencia, ¿no? En identificar estas red flags, en saber qué hacer, ¿no? O sea, qué estrategias llevar a cabo. Y el tercer capítulo son ejercicios de autocuidado, ¿no? Porque también algo importante es de que, sobre todo las mujeres, como te lo decía hace ratito, cuando estamos en una relación violenta o en una relación en general, nos socializan para entregarnos por completo y anularnos, ¿no? Entonces dejamos de lado nuestra salud, nuestra actividad física, nuestra nutrición, nuestro espacio, ¿no? de meditación, de esparcimiento, ¿no? O sea, de relajación. Entonces el último capítulo te permite, ¿no? O sea, reconectarte contigo misma y con esta parte. Entonces es nuestro bebé y ahorita andamos... 100% Watt, ¿verdad? Claro. Claro, hecho en Watt. Sí, por el cuerpo académico. Y bueno, es editado por Manuel Este es un bebé porque... Déjame, te cuento que, bueno, yo lo hicimos en conjunto, pero yo fui la que estuvo como a cargo principalmente del libro, ¿no? O sea, la doctora Daniela Romero y yo, pero yo como que al final le di la estructura, ¿no? Y todo. Y es un libro al cual le tengo mucho cariño porque fue mi refugio, ¿no? O sea, durante el cáncer. Fue un libro que cada ejercicio estaba pensado en que la persona que lo respondiera pudiera reflexionar, pudiera cuestionar, ajá. Pero te platico que mientras yo hacía en la computadora, ¿no? O sea, terminaba y volteaba y atendía a mi esposo enfermo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, fue algo que me ayudó mucho como a resistir, ¿no? O sea, pasar como por todo eso, ¿no? Entonces, le tengo mucho cariño a este libro por eso, porque es un trabajo de equipo, porque además somos un equipo que casi que somos familia, pero también por cómo se fue gestando y cómo se fue creando. Hay una doctora que también no se le olvide mencionar que está muy presente en ese libro y es la doctora Georgina Isabel Antonia. Sí, de hecho estaba viendo me puse como a recopilar fotos de momentos, ¿no? Donde hacía yo la tesis y el doctorado y todo. Y claro, ¿no? O sea, en todo momento sale ella ahí, echadita, siempre, es que tiene un apego, tiene un apego ansioso. Y sí, siempre ha estado presente mi nena. Siempre. Y también el más especial, el rey de la casa, el consentido Lucas Ricardo. Sí, también. Es que la verdad es de que ellos, o sea, yo los considero mis bebés, ¿no? Son o sea, son mis perrijos, sí. Y ellos, pasaron, ¿no? O sea, muchas noches de desvelo es que yo soy muy nocturna. Entonces, durante el día no me pongan a trabajar porque no me da el hámster. Pero en la noche entro en un y ahí están los pobres conmigo a un lado. A veces veo que Georgina está cabeceando ya con un ojito así. Ay. Sí, pero sí, o sea, definitivamente mis bebés. Me los quería llevar a la defensa de tesis, pero no, me aplacaron mi mamá, mi familia, me dijeron, no, la muela es Katia, no, o sea, hasta allá son 5 o 6 horas en coche, no. No, yo como ya le había mencionado anteriormente, yo en lo personal la sigo y admiro su trayectoria y la veía yo ahí bien paseándose ahí en la universidad en Guadalajara con su outfit blanco bien bonito. Yo no me quería perder ese momento y ahí estuve dándole. Ay, me muchas encanta. Gracias. Porque la verdad dije, no, esto definitivamente estaba yo bien feliz también. Sí, no, es que digo, soy consciente, a veces como persona, como mujer personalmente, específicamente, perdón, te comparas, ¿no? O sea, porque sí ves, digo, yo en su momento lo vi que compañeros y compañeras de mi generación casi que salimos del doctorado y luego, ¿no? Defendieron tesis y presentaron, o a lo mejor pasaron 6 meses, ¿no?
Y claro, ¿no? O sea, yo en algún momento sí entré como en este rollo de, ay, es que ¿por qué yo no? Ya o me sea, estoy tardando, sí, ellos ya lo lograron y yo sí, todavía no, ay, ¿qué estoy haciendo? Y sí sí, es muy común, incluso pues también como lo menciona, de que no solamente en el doctorado, incluso para quienes acaban de egresar en la licenciatura y dices, ay, es que pues mi compañero ya se anda titulando y yo trabajando, o yo haciendo otra cosa, y yo a qué horas, y dices, ay, no. sí. Es que te comparas y también hay una autoexigencia, ¿no? O sea, yo soy muy autoexigente, entonces, también como que la vida y las situaciones que viví me enseñaron a decir, a ver, todo tiene su tiempo y todo tiene su proceso, ¿no? Entonces, me acuerdo que una vez, es una anécdota que me marcó mucho porque una vez en la universidad dieron unos reconocimientos, ¿no? A las y los profesores. Entonces, a mí claramente no me lo dieron, ¿verdad? Porque yo no alcanzaba, no había hecho lo que tenía que hacer para que me dieran ese reconocimiento, ¿no? El caso es de que yo aplaudiéndole a todo mundo y bien feliz y bien contenta y cuanto. Y una persona, con saña hasta sentí que me dijo, ¿no? Ay, ¿y tú por qué no estás ahí? Esperábamos verte ahí, no sé qué, que quién sabe qué. Y yo me quedé así en shock. Y lo único que salió de mi boca fue decirle, no me tocó reconocimiento porque yo en ese tiempo tenía que ocuparme de algo más importante que era mi esposo, ¿no? Entonces ya la persona, ay, no Como sé que, qué. ay. Sí, y claro que ahí pues me amarré los ovarios, ¿no? Y me quedé en el evento y poniendo, pero apenas si me subí al coche que me agarro chille y hablándole a mi mamá, ¿no? Y ya mi mamá, a ver, no A te me ver, ondes. esas cachetadas que nos dan de realidad las Ay, mamás. sí, gracias a Dios por las mamás. Gracias de a Dios verdad. por las mamás. Sí, de verdad que sí, no sé, porque mi mamá, o sea, con unas simples palabras me dice, a ver, tú en ese momento tenías algo más importante que hacer. Un ¿no? reconocimiento estaba, uy, no hombre, o sea, eso Sí. era lo que menos importaba en Sí. ese momento. ¿Por qué? Porque tu corazón estaba Sí. necesitando de ti. Sí, sí, sí. Y entonces, pues sí, o sea, eso que mi mamá me dijo, como que ya dije yo, sí es cierto, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy llorando? Reprochándome. ¿Por qué me estoy culpando? ¿Por qué estoy Sí. reclamándome a mí misma algo que pues Sí. no está como que dentro de las prioridades ahorita? Sí, eso, ¿no? O sea, en las prioridades. Entonces, porque luego mi mamá me dijo algo así como de que, a ver, ¿hubieras preferido tener ese reconocimiento y no haber cuidado de tu ser amado? No, pues claro que no, o sea, no. Entonces, y es algo que luego le digo mucho a mis alumnas y alumnos, ¿no? O sea, échenle ganas, pártansela y todo, pero a ver, todos y todas tenemos nuestro proceso, ¿no? Ajá. O sea, las cosas llegan cuando tienen que llegar. llegar. Sí, y yo creo que esa es una súper enseñanza que he tenido en lo personal y que lo he llevado también al ámbito académico y de trabajo. Como decimos, gracias a la vida por las mamás, que próximamente va a ser mamá. Sí, ay, sí, te digo que la vida da muchas vueltas. La vida da muchas vueltas. ¿Está lista para reiniciar usted a su bebé? Sí, la verdad, sí. Yo siento que, bueno, lo publiqué, ¿no? También esto de que la maternidad para mí era como algo no era algo prioritario, no estaba en mis metas, ¿no? Siempre fue como que si sucede bien, si no también. No, pues, ajá, pero no, o sea, no, ni me estresaba, ni lo buscaba, ni nada, ni ¿no? nada. Ajá, entonces, de pronto llegó y al principio sí fue un shock, porque en ese momento estaba pasando por una situación. Ajá. Y claro, o sea, yo así de que, ¿qué? ¿No? Pero no, o sea, vi a mi frijolito ahí fíjate que vi al frijolito en el ultrasonido y yo le digo a mi mamá, es que no entiendo cómo el doctor se emocionó tanto, pues y tantos bebés y el fetos. doctor, Sí, y el doctor bien emocionado. Y yo creo que sus palabras de doctor. De doctor, sí, porque me dice, tiene 6 semanas, me dice, y se ve como de libro. Así se debe de ver un embrión de 6 semanas. O sea, imagen, o sea, es de libro. Y yo, ay, mi bebé tan perfecto. Tan perfecto, tan de libro, de portada. Sí, sí, sí. Y me pasaba mucho de que me daba mucho sueño, me daba mucha hambre, Y fue tan impresionante el saber que algo dentro de ti
te pide, ¿no? Te pide descanso, te pide alimento, te pide nutrirse, ¿no? Entonces, no, me cambió por completo, o sea, el chip y la vida y todo. ¿Cómo recibe la noticia el papá de su bebé, doctora? Ay, no, o sea, cuando yo le dije a él, ¿no? Ajá. O sea, que estaba embarazada, pues él estaba conmigo cuando la prueba dio positiva. Él el más feliz, ¿no? O sea, él el más feliz pero yo estaba pasando por una situación muy dura, sí, y de eso también lo publiqué, que todo publico, dice mi mamá. Ay, pues para eso se hizo Todo el Face. publico, sí, claro. Porque en ese tiempo, bueno, el año pasado, en septiembre. Fue víctima de ciberacoso. Entonces, interpuse una denuncia, las investigaciones todavía están, pero fue algo nunca había vivido algo así. Entonces fue muy, muy fuerte. Y la noticia de bebé llega, ¿no? O sea, en ese momento. Entonces, por eso digo que la noticia me agarró en shock, ¿no? Porque mi miedo o mi pensamiento en ese momento era, ay, o sea, ¿cómo voy a traer al mundo a un bebé bajo esta narrativa, ¿no? Bajo todo esto que ahorita se está diciendo de mí, o todo esto que se está inventando, todo. O sea, me entró como un miedo de que otro ser se viera afectado, ¿no? O sea, por algo que alguien hizo en mi contra. Entonces, pues el feliz, ¿no? O sea, en el momento el feliz y la sonrisa de oreja a oreja. Y yo me acuerdo, sí, lo primero que le dije fue, no te emociones porque yo o sea, no supe. Entonces, pero luego después, pues ya, ¿no? O sea, nos enamoramos y luego cuando él vio también el ultrasonido, ay, no, luego me dio coraje porque yo, o sea, le dije, antes de entrar, tomas foto y grabas. No, o sea, el hombre llora y llora y llora, llora y llora y yo, graba. Y él, sí, ajá, y él así todo lleno, ¿no? Y yo, ay, bueno, ya para la otra grabo. Y ya la grabación así de lado, como graban ellos. Ay, no, y sin sonido. Sí, la verdad que sí. Pero sí, o sea, muy, muy contentos, como pareja, como que sí, a partir de ese hecho del ciberacoso, porque también lo involucraron a él. Ay, Dios. Y no, o sea, sí vivimos como una crisis ahí de pareja. Apenas íbamos empezando. Ay, no. Teníamos como 2-3 meses de relación, o sea, nos agarró así todo. Pero es lo que te decía hace ratito, como de las crisis, ¿no? O sea, de pareja, que aprendes, ¿no? O sea, aprendes cómo construir y reconstruir y a estar, ¿no? O sea, juntos. Entonces, ay, no, o sea, ahorita me siento bien apapachada, bien feliz. Bien acompañada. Sí, muy apapachada. O sea, yo creo que todo esto de la maternidad, de una nueva pareja, por eso te digo lo de los tiempos, ¿no? Porque creo que las cosas siempre suceden en el momento, ¿no? O sea, que deben de suceder. Entonces, algo que yo he dicho es de que pues, la maternidad vino y me buscó a mí, ¿no? O sea, vino y me encontró. Y bueno, haciendo excepción de ese hecho del ciberacoso, pues claro, o sea, yo me puse a pensar y digo, pues que soy una mujer, tengo 34 años, tengo un trabajo estable, tengo estabilidad, ya he viajado y conocido y me he divertido, le he sufrido, ¿no? O sea, también, o sea, he pasado por cosas, emocionalmente y espiritualmente trabajé tanto en mí que yo siento que ahorita estoy en un momento de mi vida como muy estable, ¿no? O sea, muy estable, de mucha paz, de mucha plenitud, ¿no? Entonces, creo que a veces andamos buscando, ¿no? O sea, el amor y la maternidad y la pareja. Sí, tan desesperadamente, ¿no? Pero no, yo soy... todo esto me ha enseñado que cuando tú trabajas en ti y te dedicas a ti, sí, las lo cosas demás, vienen. como dicen, se llega por añadidura o algo así he escuchado. Sí, yo lo puedo comprobar, ¿no? O sea, al menos hasta ahorita, yo creo que sí. A raíz de la llegada de su bebé, doctora, ¿cómo o qué es lo que a usted le gustaría plantear o que la gente supiera, la sociedad del feminismo? ¿O qué le falta a la sociedad saber del feminismo?
Ay, pues, ¿qué le falta? Pues atreverse como a leer. A leer, a investigar. Infórmense, investiguen. Sí, yo estoy muy emocionada porque me hace mucha ilusión. Fíjate, yo casi no pensaba en la maternidad, pero cuando lo pensaba, siempre pensé que iba a tener una niña, ¿no? Ajá. Y pues claro, la imaginaba conmigo en las marchas, ¿no? Y no sé qué. Y pues nada, ¿no? O sea, Renato va a ser un niño y me siento como que con pues no compromiso, más bien con un deseo y un entusiasmo, ¿no? O sea, de criar a un niño que lo cuestione todo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos falta como sociedad, ¿no? O sea, un niño que se forme, ¿no? Y todo, así como yo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y ¿no? por O sea, qué? sí. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y eso quién lo dijo, no? Okay. A ver, ¿en dónde lo dice? Sí, le digo a mi mamá, no, me van a mandar a hablar de la escuela cuando luego que le digan que Cristóbal Colón descubrió América y él llegue y diga, no, no fue él, ¿no? No, Sí. yo no tengo esa información. Yo tengo otros datos, dijo sí. allá. Pero eso, ¿no? O sea, me hace mucha ilusión el educar a un niño que cuestione todo, que vea el machismo a su alrededor, que vea las violencias, el privilegio de ser hombre, ¿no? Y renuncie a ese privilegio, ¿no? O sea, que esté comprometido con un cambio social, ¿no? O sea, claro, el feminismo es un movimiento de mujeres, pero no sé, algo me dice que este chiquillo va a ser bien activista. Ya lo veremos. Sí, lo veremos sí, ahí. que sea lo que él quiera, ¿no? Pero, ay, no sé, algo ahí me dice, pero eso, ¿no? O sea, creo que nos falta desarrollar un pensamiento crítico, que nos atrevemos a cuestionar, ¿no? O sea, el por qué soy como soy, el por qué quiero lo que quiero, o sea, ¿es algo que yo quiero o es algo que me impusieron, ¿no? O sea, y atrevernos, ¿no? O sea, como echar esta mirada interior, pero también compartir, ¿no? O sea, en colectividad. Yo me encanta esto y ese es el eslogan, ¿no? O sea, de lo personal es político. En la medida que, sobre todo especialmente las mujeres, compartimos nuestras experiencias, alzamos la voz, que no nos quedamos calladas, ahí nos encontramos, ahí nos espejeamos, ¿no? Entonces, yo entiendo, y yo también lo he vivido, de que como mujer a veces tienes miedo de hablar. Sí, ¿no? claro. Tienes miedo de hablar, pero cuando lo hablas, híjole, o sea, eso es bien poderoso porque te encuentras a alguien más que ha vivido algo similar y que juntas pueden idear alguna estrategia, alguna solución, algo, ¿no? O sea, pero eso, ¿no? O sea, atrevernos a cuestionar y alzar la voz, sobre todo. Ya está preparada para que le hablen de la escuela. Sí, súper Y para sí. ir preparada también. ¿Quién dice que no? Sí. No, pues sí, o sea, yo ya le digo a mi pareja, porque él usa el cabello así largo, Ajá. ¿no? Y lo tiene bien bonito y no sé qué. Y dice, ay, Renato, quiero que traiga. Le digo, fíjate que tengo entendido, no sé, que en las escuelas les piden por reglamento que el cabello corto, ¿no? Y nos quedamos los dos pensando, y él también es igual que yo, así de rebelde, ¿no? Y los dos decimos, no, pero vamos a ir a preguntar que por qué, ¿eso con qué fin? Eso no sé dónde qué. está establecido. ¿Quién dice? Sí, claro. Hay algunas reglas que están para romperse y cambiarse. Y no está mal romperlas, claro. Sí, totalmente. ¿Qué viene para la doctora Katy en el futuro? ¿Proyectos, ideas, otro nuevo libro? ¿Dónde pudiera encontrar este libro? Bueno, la editorial es de Manual Moderno, entonces lo pueden encontrar directamente ahí en la página o en cualquier librería del país. En cualquier librería. Sí, pues también es nuestro bebé consentido porque justo, Manual Moderno es una de las editoriales más importantes en psicología en México y lo fuimos a presentar a la Feria Internacional del Libro. Entonces, y en el mes de marzo tenemos una presentación con Gandhi también. Con Gandhi, wow. Sí, vamos a andar ahí de gira y demás. Pero, y el otro día me habló mi amigo también de España que me dice, acá están vendiendo ya el libro, ¿no? Entonces, tiene bastante alcance. Hasta allá llegó. Sí, o sea, es un producto muy, muy querido por el alcance que ha tenido. Y, ay, no sé, fíjate que me gustaría mucho trabajar en algo que en investigación se llama autoetnografía. Que tiene que ver con
porque bueno, mi investigación de tesis doctoral es sobre amor romántico y dominación patriarcal, ¿no? Entonces entrevisté a 15 mujeres, que las amo y las adoro y les mando saludos también, y ellas me relataron su historia Sus historias, de pareja. ¿verdad? Sí, Ajá. sí, sí. Y una de ellas en una ocasión me dijo, terminamos la entrevista, terminamos todo y me dice, oye, pues ya te conté yo mi historia, pero ahora quiero conocer yo la tuya. Y yo me quedé así, le digo, sí, vas a ver que sí, vas a ver que sí. Entonces, la autoetnografía es un método de investigación donde tú analizas e investigas justo tu propia vida, ¿no? Tus propias experiencias relacionadas a algún fenómeno. Entonces, ya que estoy en la línea de amor romántico y demás, la verdad me gustaría mucho hacer un trabajo así. Y siempre hay ideas, o sea, yo tengo ganas de hacer muchas cosas, seguir trabajando, pero en resumen es eso, seguir trabajando por, para y con las mujeres, ¿no? En la defensa de mi tesis, mi directora, una de las preguntas ya finales que me hizo, me dice, si el día de mañana tú llegaras a tu lugar de trabajo y te dijeran, aquí está, ¿no? O sea, una unidad de género, haz lo que tú quieras hacer, ¿no? ¿Qué harías? Y yo con los ojos así, todos iluminados, ¿no? Mi respuesta fue trabajar con las chicas, o sea, trabajar con las alumnas, ¿no? O sea, porque hace falta mucho eso. Creo que a veces como académicas o como mujeres que luego están en ciertos puestos de decisión, ¿no? O sea, sobre todo en áreas relacionadas al género, a las mujeres y demás, como que cometemos el error a veces de llegar con un programa de prevención o de atención de las violencias y decir, ay, vamos a implementar esto. Pero si supieras que las chicas y las alumnas que son las que viven, y bueno, hablando porque estoy yo en un ámbito universitario, ¿no? Pero son ellas las que tienen las estrategias a partir de lo que ellas viven, ¿no? O sea, ellas son las que quieren alzar la voz, las que quieren compartir, las que se quieren unir. Y yo creo que a veces la regamos en no generar esos espacios, ¿no? Entonces, mi respuesta para mi directora de tesis fue eso, ¿no? O sea, fue trabajar con las chicas, o sea, lo que ellas digan, va, yo jalo. Eso es, no se diga más. Sí, totalmente. Y bueno, pues esperemos que en un futuro pueda ser posible. Wow. Por último, doctora, si pudiera describir en una palabra el feminismo, ¿cuál sería? El feminismo como una forma de vida. Una forma de vida. Es una forma de vida, sí, definitivamente. Te decía hace ratito, ¿no? O sea, entrar en el feminismo es un proceso doloroso, es un proceso que cuesta, porque es irte quitando la venda de los ojos y darte cuenta, porque te decía, ¿no? O sea, pues según yo no vivía machismo ni violencia ni nada, porque todo lo que yo veía, yo decía, ¿no? Pero claro, luego vas viendo otras cosas, ¿no? De que claro que sí me hicieron menos, claro que la vez pasada me intentaron toquetear en la calle, claro que mi pareja una vez me dijo esto, o sea, claro que vivo violencia, ¿no? Y otras cosas, ¿no? O sea, que te vas dando cuenta cómo, para mí, por ejemplo, algo que también fue muy fuerte, esta parte de cómo en la escuela nos enseñan la historia de los hombres y los contenidos de los hombres. De los hombres. ¿No? Pero no vemos o sea, las mujeres no figuran en la teoría, no figuran en los libros. Y es eso, o sea, yo me sentía así como tan de, entonces todo lo que conozco no es como dijeron que era, ¿no? ¿Estoy viviendo una mentira? Sí, ¿no? Entonces, el feminismo es eso, ¿no? Es quitarte la venda de los ojos y ponerte estos lentes o estas gafas violetas y empezar a ver tu día a día y cada paso que das y que dan las otras bajo esos lentes, bajo esas miradas. Y se vuelve así, una forma de vida en la que estás en resistencia, estás en lucha, estás en búsqueda, ¿no? O sea, de la justicia y de un mundo más justo para las mujeres. Wow. Doctora, muchas gracias por haber compartido un poco de su tiempo, por habernos aceptado la invitación a venir aquí a nuestro programa y a nuestra casa Expreso, que esta también es su casa, ¿verdad? Cuando guste y siempre va a ser bienvenida.
Quiero terminar esta emisión pues agradeciéndoles también a ustedes, querida audiencia, por estar aquí con nosotros en un episodio más de su programa Voces de la Ciudad, y qué mejor que en esta nuestra Semana Violeta, la semana de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y qué mejor que con el libro de la doctora Katy y su equipo, Amor es sin violencia. No se pierdan el contenido que les seguiremos preparando en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Yo soy Diana Rojas y esto fue Voces de la Ciudad.